Muy emocionados de contar con la presencia de Yanice Bacadaza, cofundadora del movimiento ciudadano no violento Ríos de Pie, que lucha por los derechos humanos y ambientales de Bolivia. ¿Quién es Yanice Bacadaza? Es una buena pregunta. Gracias. Soy una boliviana enamorada del país, enamorada de nuestra naturaleza. Soy de Sucre, soy hija de 2 doctores. Eso me ha marcado mucho. Creo que es la razón por la que hago el trabajo que hago también. Crecí en Santa Cruz y en la Chiquitanía específicamente, de chiquitita. Entonces siento que desde pequeña me enamoré de las dos partes de Bolivia. Y ahora soy una activista de derechos humanos y medio ambiente que ama mucho, mucho Bolivia y que escoge siempre trabajar desde ese lugar y no tanto desde la negatividad, porque hay mucho de eso ya en el país. ¿Qué es lo que a ti te inspira? Mencionas muchas veces a Domitila Chongara y a Martin Luther King Jr. ¿Cómo estos personajes te han inspirado a lo largo de tu vida? Creo que es importante encontrar una inspiración, porque generalmente aquello que te inspira va a ser lo que te va a ayudar a encontrar lo que ya está dentro tuyo, que todavía te falta sacarlo. Algo que yo aprendí con una persona que admiro mucho, que se llama Lilian Tintori. Ella es una activista de derechos humanos de Venezuela, que también se ha vuelto mi coach, es como mi líder en cierta forma, y con ella siempre hablamos mucho de este tema de la inspiración, porque generalmente uno admira en los demás lo que ya tiene adentro y no se da cuenta. Y en el activismo he aprendido que cuando uno basa su figura pública, como muchas personas lo hacen, en buscar que otros te admiren, eso crea distancia y hace que las personas piensen que hay algo especial contigo y por eso haces lo que haces y ellos no lo pueden hacer. En cambio, cuando encuentras inspiración en valores concretos y los encuentras dentro tuyo para actuar, creo que eso te lleva mucho. Y la verdad, el tema de la no violencia a mí me enamoró desde el día uno. Yo de verdad creo en la bondad de todos los seres humanos. Creo que en todos se puede encontrar algo hermoso. Y que muchos de los problemas que tenemos, no solo en la política del país, sino en todo, economía, medio ambiente, podríamos solucionarlos y ser increíbles como país si tan solo aprendiéramos a trabajar desde un lugar de mayor diálogo y no de excluir al otro. Entonces la no violencia me enseñó la forma de luchar por lo que amo sin necesidad de intentar eliminar aquello que se opone a mí. Entonces la no violencia es una gran inspiración y personas como Luther King, el mismo Gandhi, que sé que es un cliché enorme, todo el mundo piensa en Mahatma Gandhi y que todo el mundo quiere ser hippie, pero en realidad la capacidad estratégica y moral de Gandhi eran increíblemente grandes y creo que de esas figuras existen muchas en Bolivia. Domitila Chongara es un claro ejemplo en la historia, aparte que es mujer, ¿no? Y su huelga de hambre terminó haciendo caer a un dictador, pero también hoy en día, y aprovecho para mencionar, a la fecha de hoy los incendios se están arrasando con distintos parques y áreas naturales en Bolivia. Los bomberos para mí son una encarnación también de no violencia y hay mucho que aprender de ellos. Justamente entrando en el tema de la desobediencia civil y la no violencia, ¿cuáles son los objetivos principales con los que nació el movimiento ciudadano Ríos de Pie? Ríos nace porque, bueno, somos 4 fundadores, cada uno tiene su propia historia y sería hermoso que los conozcan a los demás también porque son personas que inspiran hartísimo. Pero cuando yo empecé con el tema de la no violencia en Bolivia, en mi juventud de ingenuidad, pensé que con enseñar la no violencia desde un punto de vista más académico, ya los activistas del mundo se iban a volver no violentos y empezar a aplicar esas técnicas. Y de ahí nos dimos cuenta, y esto igual me lo enseñó otro mentor, David Jensen, que era parte del movimiento de derechos civiles. Él fue parte del movimiento junto con el doctor Luther King. Entonces él conocía a Martincito, como yo le digo, de tú a tú, y me enseñó mucho. Y me acuerdo que él me dijo que no puedo enseñar algo que no estoy haciendo. Y ahí fue que entre varias personas decidimos empezar Ríos y hacer prácticas y tácticas y estrategias de no violencia para demostrar que pueden ser efectivas. Y como que Ríos de Pie, aquí estás el día de hoy. Y demostrar también, viendo lo que se venía con las violaciones a los derechos humanos, a la misma Constitución, que hay otras formas de protestar, que los bolivianos no tenemos que pensar de entrada que para defender nuestra causa tenemos que morir o que sí o sí tiene que terminar en violencia, porque eso al final del día fortalece más al régimen, no a nosotros mismos. Así que Ríos fue un pequeño intento, experimento de encarnar la no violencia en el país, de unir en nuestra identidad como Ríos de Pie, hay ríos en todas partes del país, de unir las distintas identidades que en ese momento
habían distintos actores políticos que querían enfrentar las identidades bolivianas, nuestras razas. Así que sí, fue un experimento, pero gracias a Dios ha ido bien y está aquí todavía. El movimiento Ríos de Pie es uno por excelencia juvenil y nosotros nos preguntábamos si se tiene considerado un alcance a personas de la tercera edad o a jóvenes que viven en sectores difíciles de alcanzar como áreas rurales. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque aprovecho para mencionar a personas que quiero mucho que están en Ríos de Pie. Sí tenemos miembros en zonas rurales. De hecho, durante la pandemia, que era un momento en que la gente no estaba saliendo a la calle, fue un momento en el que crecimos mucho en áreas rurales porque llevamos donaciones a hospitales en zonas rurales que lo necesitaban. Y hoy, inclusive, hemos llegado para nosotros una meta era Pando, porque nunca habíamos podido llegar hasta ahí y este año al fin tenemos personas en Pando, no solo en la ciudad, sino en áreas rurales también. Y en cuanto a la edad, la verdad es que no hay, la única condición para ser miembro de Ríos de Pie es adherirse a la no violencia. Aparte de eso, no rechazamos miembros bajo ninguna condición. Y hoy en día tenemos miembros de la tercera edad. Es más, quiero mencionar una capa a la señora Lila, que tiene 84 años, que nunca falla en las reuniones, es una de las primeras en estar, siempre es la que tiene palabras positivas en el chat, es un amor de persona, yo la amo a la señora Lila, y de verdad que estamos muy, muy felices de tenerla. Y ella tiene, como dije, 84, y nuestro miembro más joven tiene 13, 12, 16, 17, no, pero teníamos más chiquitos. Pero sí, tenemos de todo el rango. Hay que debatir eso internamente para ver. Hay que acordar un número. Sí, tenemos uno de 15 también. ¿Cuál considerarías el logro más importante de desobediencia civil en Bolivia? En Bolivia. Hay muchos, pero al que a mí me gusta mucho usar como referencia porque no solo es desobediencia civil en lo táctico, sino que estratégicamente logró abarcar distintas instituciones cuando se empezó con un grupo muy pequeño, es precisamente la huelga de hambre de Domitila Chungara, ¿no? Porque empieza con un grupo de mujeres, esposas de mineros y sus hijos, cosa que se debate mucho si los niños deberían haber participado o no, pero de todas formas es un momento importante. Pero en la no violencia siempre se habla de sumar aliados. Cuando hablas de no violencia, siempre decimos que como activista, más que pasar tiempo atacando a tu oponente en redes o públicamente, tienes que empezar a unir a quienes ya están en tu causa, a tus aliados activos, pasivos, neutrales, y eventualmente buscar que tus oponentes pasen de oponentes activos a pasivos o de pasivos a neutrales. Es como que entender que para cada quien hay distintas motivaciones, entonces no puedes esperar que la nada el dictador se levante y se ponga a tu lado, ¿me entiendes? Y en el caso de Domitila Chungara y esa huelga de hambre, se fue expandiendo a las universidades, se fue expandiendo a muchos sectores de la sociedad civil, pero las universidades fueron clave. Y después de eso, inclusive, llegó a expandirse a la diáspora boliviana en México. Y terminó afectando hasta la misma iglesia que se tuvo que pronunciar al respecto. Entonces, ver cómo una táctica tan pequeña que fue atacada en un comienzo como algo que no iba a funcionar, terminó abarcando casi todo el espectro de las organizaciones e instituciones de la sociedad, es lo que uno sueña como estratega de no violencia y lo que creo que siempre deberíamos tener en mente, porque pueden haber tácticas que, valga la redundancia, desde un punto de vista táctico sean maravillosas. Doy un ejemplo, no es que esté sugiriendo que la gente lo haga, pero ir a dejar basura en la casa de autoridades. Pero si tus acciones no llevan a sumar más actores que se sumen a tu causa, puede terminar siendo un desgaste también para tus propios miembros. Entonces siempre hay que pensar en las dos dimensiones. Aprovechamos de hacer una pausa para promocionar el link que está en la descripción de este episodio y bajo todas nuestras redes sociales. En este link vas a encontrar dos opciones. La primera es regalos, donde dejándonos tu mail y tu nombre vas a tener acceso a una carpeta en Drive llena de libros que nosotros utilizamos para hacer investigación y además la metodología que utilizamos para sacar cada episodio. La segunda opción es el grupo de WhatsApp, donde siendo parte vas a gozar de estos regalos, además de exclusivas acerca de temas, invitados y todos nuestros episodios. Bueno, en 2019 diste un maravilloso discurso frente a la OEA, donde expresabas más que nada tu desconfianza en la comunidad internacional, su pronta respuesta o más que nada la falta de su respuesta frente a lo que estábamos viviendo. ¿Crees que ha habido un cambio frente a la actitud de la comunidad internacional? Creo que lo que estamos viendo en Venezuela demuestra que seguimos ante una comunidad internacional que no responde a la velocidad que los defensores de derechos humanos necesitan que respondan, sobre todo dentro de países autoritarios.
¿Ha mejorado un poco la situación de Bolivia? Sí, porque por lo menos hay un poco más de conciencia a nivel internacional y sobre todo a nivel Europa sobre las crisis ambientales en las que estamos atravesando. El tema de presos políticos recién se está empezando a posicionar a nivel internacional, pero también con el tiempo y la madurez he entendido cuáles son los bloqueos para que la comunidad internacional responda, y que no es solo ellos, también hay una parte que es nuestra como bolivianos de hacer el trabajo de incidencia internacional que, para serte honesta, no se está haciendo al nivel que yo veo que lo hacen, por ejemplo, la diáspora nicaragüense, la diáspora venezolana, que sí tienen muchos más números en otros países. Gracias a Dios no estamos en ese punto todavía, pero hay una comunidad enorme de bolivianos en distintas partes de España y Estados Unidos y Argentina. Entonces, creo que sí, respondiendo concretamente a la pregunta, todavía la comunidad internacional no está en el nivel que necesitamos de respuesta, pero al mismo tiempo nosotros como bolivianos tenemos que asumir la necesidad de unirnos y organizarnos a nivel internacional para pedir apoyo en causas ya sean ambientales o derechos humanos, que ambas áreas son súper dramáticas en el caso boliviano, más que de otros países. Me animo a decir con conocimiento porque trabajo en temas de otros países también. Por supuesto. Bueno, según tu perspectiva, ¿cuál es el estado de la democracia en Bolivia? Somos un país que tiene un gobierno autoritario competitivo, como dirían algunos estudiosos, es decir, es como un híbrido entre la democracia y una dictadura completa, pero estamos cada día más cerca de una dictadura completa. Y lo terrible es que, nuevamente, como alguien que estudia no violencia, mucha gente piensa que la no violencia es ser hippie, pero en realidad, cuando lo estudias como una técnica, estás estudiando las técnicas de represión de gobiernos autoritarios y, por ende, las tácticas y estrategias que uno como activista debería usar para evitar el daño a sus miembros, pero también para tener victorias en su causa. Y analizando el comportamiento de autoritarismos a nivel mundial, yo tengo una teoría personal, pero la he compartido con otros estudiosos que están de acuerdo. Siento que Bolivia es como un tubito de ensayo de represión. Siento que hay mucha sofisticación en la forma en que el autoritarismo avanza en nuestro país. A diferencia, por ejemplo, de las dictaduras de Venezuela o de Nicaragua o de Cuba, que fueron mucho más abiertas en su represión, por ejemplo, con la prensa, el régimen en Bolivia ha sido mucho más sofisticado. En lugar de arrestar de entrada, ha usado una asfixia económica para ir manipulando a la prensa y aniquilar la prensa independiente. Y esa es una de muchos ejemplos que podría dar sobre cómo creo que el gobierno boliviano ha aprendido de otros gobiernos autoritarios sobre cómo esconder bien su autoritarismo. Y por eso es que ha podido avanzar tanto mientras la comunidad internacional ha pensado que todo está bien en Bolivia. Y por lo tanto, yo creo que de verdad, aunque no parezca, capaz los mismos bolivianos no nos damos cuenta, pero estamos cada día más cerca de hacer una dictadura completa. Y eso es muy peligroso, dado el lugar geográfico en el que nos encontramos, dado los recursos naturales que tenemos en el país, y dado el interés y la presencia de dictaduras como Rusia, China, Irán en Bolivia, que está pasando completamente desapercibido por la comunidad internacional. Hablando un poco de la libertad de prensa que mencionabas, ¿cómo Ríos de Pie puede encontrar el valor para no cohibirse en todo lo que publica y para no tener miedo? Bueno, vivimos en un país donde lamentablemente hay presos políticos. ¿Cómo hallan ese valor, ese ánimo para decir lo que piensan con libertad de expresión? Es que creo que para nosotros es fácil hacer lo que hacemos porque la gente a la que intentamos apoyar, si se quiere, es mucho más valiente que nosotros. Entonces te deja en una posición de ¿cómo puedo yo autocensurarme cuando esta persona ha aceptado ir a la cárcel? Y te hablo del caso Marco Pumari. Está durmiendo en el piso con 12 personas más y no va a aceptar ir a un juicio abreviado porque no va a aceptar su culpabilidad porque no es culpable. Entonces, ¿por qué yo voy a tener miedo de decir algo en una entrevista? O los bomberos que están días y días en la Chiquitanía sin que su familia sepa si están bien o mal, porque hasta el día de hoy no hay señal porque al gobierno no le da la gana de proveer de señal para quienes están haciendo ese trabajo, que eso sería algo que el mismo gobierno tendría que proveer, para que sepamos si están bien, si están mal, si necesitan algo. Los chicos bomberos, miembros de Ríos de Pie, se van 8 o 10 días. No sabemos si están bien, si están mal, porque no hay cómo se comuniquen. Si ellos están pasando por todo eso, ¿cómo nosotros no vamos a hacer un video? O cómo no te voy a decir la verdad en un podcast. O sea, lo que nosotros hacemos es mínimo en comparación. De verdad que es mínimo. Y al final del día, el miedo obviamente siempre va a existir.
distintos miembros de Ríos de Pie hemos experimentado el miedo en distintas formas y momentos. Y los efectos del miedo siempre van a dejar distintas consecuencias en ti o en tu cuerpo, pero el amor por Bolivia es tan grande que de verdad lo sobrepasa. Y creo que otra persona que admiramos mucho y que aprovecho de hacer la propaganda, por favor vean el documental de Navalny, él siempre decía, yo no tengo miedo, así que ustedes no tengan miedo tampoco. Y creo que esa es una frase que este año nos ha marcado mucho a nosotros y yo se la repito mucho al equipo. Súper. Ahora me gustaría invitarte a soñar un poco en tu Bolivia ideal. ¿Cómo ves el futuro de Bolivia? ¿Podemos tener esperanzas? ¿Es positivo? Sumamente positivo. Los jucumaris están bien, la chiquitanía no se incendia, se respetan los derechos humanos. Sí, yo estoy segurísima, no tengo duda de mi corazón, de verdad te lo digo. Hay pocas cosas de las que tengo tanta certeza en mi vida. Bolivia va a ser eventualmente una lumbrera para el resto del mundo. Mientras el resto del planeta se está perdiendo por distintos motivos, entre ellos que no tienen una identidad clara, nosotros, con la cantidad de pueblos indígenas que tenemos, con los increíbles bosques, ríos, etcétera, que tenemos en el país, con lo conectados que seguimos con nuestras culturas indígenas, ya sea desde el mestizaje o desde la identidad indígena como tal, creo que tenemos tanto que ofrecerle al mundo y en nuestra historia en sí, sobre todo si logramos superar todos estos temas de racismo que existen en Bolivia y que hay que reconocerlos. Pero yo creo que si logramos trabajar todo eso y sobre todo el tema de los incendios, que es algo que nosotros vemos muy seguido, personalmente no voy a hablar por todos Ríos, pero yo lo sufría mucho el tema, lo lloraba mucho, pero claramente en la OEA lo lloré. Pero con el tiempo me he dado cuenta que el trabajo de los incendios, viendo cómo vienen grupos de bomberos de La Paz a arriesgar su vida a Santa Cruz, me ayudó a darme cuenta de que sí, el racismo existe en Bolivia, pero también existe la identidad boliviana como tal y el altruismo, la bondad, el amor por la naturaleza existe en nuestro país. Quizás no está en primera plana todos los días, pero está. Entonces yo estoy segurísima que eventualmente Bolivia va a ser un ejemplo de identidad, ojalá de convivencia pacífica de distintas culturas y distintas identidades, de apreciar la Pachamama, de aprender a amar nuestra naturaleza y por cómo estamos geográficamente localizados en el planeta. Para nosotros es tan clara la interconexión entre montañas y Chaco, llanos y valles, etcétera, que eventualmente yo espero que eso termine formando también nuestro entendimiento de que todos somos interdependientes. Y eso creo que un país con una geografía como la boliviana lo va a poder enseñar mejor que un país que está en un solo tipo de ecosistema, ¿no? Así que no tengo duda de que Bolivia va a ser la mamá del resto del planeta eventualmente. Y asumo el trabajo mío y de Ríos de Pie como parte del proceso para llegar ahí. Si vamos a ver eso en nuestro tiempo, no lo sé, no me preocupa. No, estamos aquí por el trabajo, no el resultado. Pero sí, qué suerte haber nacido en Bolivia. Es un hermoso sueño el que nos imaginamos, pero yo quisiera saber cómo el joven boliviano puede asumir su identidad y amar su identidad boliviana. En el servicio. La verdad, algo que a mí me cansa de las escuelas políticas bolivianas, que no está mal, hay que leer, sobre todo ahora que no se lee casi nada, pero creo que también, recalco, sobre todo las escuelas políticas bolivianas se han desconectado mucho de la calle y de la tierra. Y nosotros, como Ríos de Pie, hemos aprendido a forjar mucho de nuestro entendimiento del país en el trabajo con los bomberos, en ir a hospitales rurales a llevarles donaciones, que no me gusta ni siquiera la palabra, pero compartir recursos con ellos y aprender de su realidad diaria y del heroísmo de los doctores en hospitales en zonas rurales que trabajan sin condiciones. Entonces sí hay mucho que leer y hay mucho que aprender intelectualmente, pero creo que en el conocer en persona, en ir a ver un oso jucumari a Senda Verde y enamorarse de ese oso locamente, ahí uno va a encontrar cosas que ya tenemos dentro de la bolivianidad, que quizás no las vamos a sentir tanto desde nuestro celular. Ya. Bueno, nos gustaría escuchar un mensaje tuyo para la juventud boliviana que quiere involucrarse en el activismo. Uh-huh. Uno positivo, uno de inspiración. A ver, creo que la juventud boliviana
sabe qué es lo que le interesa. No creo que seamos una generación tan perdida como todos nos quieren hacer pensar que somos, que solo estamos en nuestro celular y no sabemos nada de la vida. Entonces, solo animarse a explorar. Ni siquiera voy a hacer un llamado militante así como que súmense a Ríos de Pie, salvemos la Chiquitanía, que si quieren hacerlo, por favor, invitados. Pero creo que hay personas a las que les mueve el servicio en voluntariado en hospitales, hay personas a las que les mueve el servicio a niños, que es mi caso también, hay personas a las que el medio ambiente los llama. Cada uno sabe qué es, y de verdad que cambiarnos un poquito el chip, porque muchas personas piensan que el activismo, el voluntariado, el servicio, la palabra que quieras usar, es como un sacrificio, que yo, buena persona, estoy dando mi tiempo y voy a sufrir en el proceso para hacer algo y después sentirme bien al respecto. Pero en realidad, uno más es lo que gana que lo que da cuando hace voluntariado. Más es lo que crece que lo que gasta, si quieres, o el tiempo que invierte o pierde, algunas personas incluso piensan. Y la calidad de personas que uno conoce cuando está actuando desde lo más bonito que hay en el alma, son personas increíbles que siempre terminan marcándote la vida. Para mí, los chicos de Ríos de Pie son mi familia. Los amo locamente. Y en el activismo he podido conocer otras personas. Vuelvo a mencionar a Lilian Tintori porque me ha cambiado la vida. Leopoldo López, Ana Chekovich de Rusia. Yo he conocido mucha gente gracias a mi trabajo que me han marcado y que son familia. Entonces, hay mucho que ganar, y sobre todo en Bolivia, este país tiene tanto para dar, que de verdad regálate eso y anímate a hacer voluntariado en un lugar donde la causa te llene. Y uno aprende también que uno es mucho más noble, más bueno, más grande de lo que uno pensaba. Entonces es una buena forma de explorarse a sí mismo también. Nunca se pierde en el voluntariado, siempre se gana. Así que ojalá más jóvenes nos animemos, porque también si dejamos todo en otras generaciones, no sé, que también vayamos a terminar, así que nos toca también entrar a la cancha. Súper, yo me quedo con tu mensaje de hay mucho que ganar y bueno, nada que perder, ¿no? Así que muchísimas gracias, eres una inspiración realmente de parte de Presente, muchísimas gracias. Mil gracias, Presente. Tenemos unas preguntitas aquí. Ya. Sí. Por favor. Mi pregunta va en el sentido de ¿qué papel tiene para ti, qué función desde la teoría, que luego siempre deriva en práctica, la violencia en la humanidad? Uh-huh. Porque alguna vez tengo un pariente cercano militar y me hablaba esto de la hipótesis de conflicto, que siempre en la base más natural o más primitiva, digamos, hay un grado de violencia. Uh-huh. No sé si necesario. Por eso mismo, por ejemplo, cuando tú ves en Senda Verde, por ejemplo, los capuchinos, los hermanos araña, tienen peleas territoriales, y luego uno se ve proyectado como animal también. Uh-huh. En la base, ¿qué para ti significa la violencia? ¿Es necesaria, no es necesaria? ¿Teóricamente no debería existir? ¿O qué pondrías de esta hipótesis de conflicto que siempre está? Uh-huh. Porque por algo también tienen ejércitos los países. Uh-huh. Entonces, desde tu estudio teórico de la no violencia, ¿qué papel tiene para ti la violencia? Uh-huh. Ya, déjame organizar mis ideas. Vamos a hablarlo a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, para entender cómo hacer mejores protestas de no violencia, obviamente uno estudia también la violencia y qué condiciones generan que la violencia se dé entre una persona y otra. Y mucho de lo que yo he estudiado, que generalmente ha sido en contextos de grupos movilizándose en situaciones parecidas a las de Bolivia, vi que para que se dé la violencia psicológicamente tenían que haber tres cosas. Tenía que haber primero una normalización de la otredad del otro, la deshumanización del otro ser humano. 2, un ambiente que genere una necesidad de defensa o de agresión. Y ahorita vamos a entrar a hablar de eso un poquito más a detalle. Y 3, la estimulación fisiológica que también te lleva hacia la violencia. Entonces es como que en una protesta, si yo ya estoy acostumbrado a decir que tal persona es un hijo de tal o cual, o por ejemplo, por eso a mí no me gustaba el Evo, cabrón, tampoco nunca he estado de acuerdo con ese tipo de cánticos porque nuevamente lleva a la deshumanización. Si eso le aumentas un ambiente de protesta en el que se están tirando cohetes, que son sonidos que es como del impacto de una bala, más el olor de cosas que se están quemando, etcétera, son cosas que ya en tu mente te están generando un ambiente en el cual aceptarías la violencia como autodefensa. Y si encima de eso le aumentas factores fisiológicos en tu cuerpo, tipo estoy a punto de ser golpeado, o los incentivos
como dije, visuales o auditivos me están llevando a ponerme nervioso y en lugar de estar hablando con un grupo, más bien estoy siendo empujado, entonces necesito generar más espacio para mí, es como que cultivo para la violencia. En no violencia intentamos hacer lo contrario. Se habla mucho de que para que una protesta se mantenga no violenta tienes que controlar el ambiente. Entonces, ¿qué hacemos? Cantos positivos, amor a Bolivia, himno nacional, etcétera. Como que a la parte intelectual le estás hablando en positivo, no le estás hablando en ataque. El ambiente en sí, los estímulos que están llegando, visuales. Si hay policías, los tapamos con nuestros carteles de amor a la chiquitanía. Si en algunas protestas con Ríos de Pie hemos llevado panetones porque el olor del panetón genera que pienses en Navidad, en tu familia, etcétera. Entonces, protesta de Ríos de Pie cerca a época navideña, vas a ver un panetón de por medio. Y obviamente cuando ya vemos que puede que haya algún estímulo fisiológico que lleve a la gente a ser violenta, el tema de bostezar es una forma de relajar tu cuerpo. Muchas fotos se ve a Martin Luther King enlazando brazos con otras personas y cantando. Eso no solo es porque quieren verse buenos tipos no violentos, son estímulos fisiológicos que calman tu cuerpo. Cantar te regula el sistema nervioso, inclusive si estás sintiendo dolor, para cuando no tengan aspirina. Entonces, de verdad que en ese sentido la violencia se entiende como casi como defensa. De nuevo, estamos hablando en un ambiente de protesta necesariamente, entonces desde la no violencia no hay una... La violencia a veces viene del miedo y el miedo hay que entenderlo como una forma de supervivencia, no necesariamente es malo, pero uno como líder que está llamando a la gente a la calle puede intentar evitar que eso pase. Y ahora ya pensando en un aspecto más grande como sociedad, creo que al menos personalmente yo he terminado entendiendo la violencia siempre como que viene desde el no conocer el otro, desde el miedo, como estoy diciendo. Y mucho de cómo se combate eso es a través del conocimiento del otro también, ¿no? Y de la humanización de la otra persona. Yo no creo que la violencia sea necesaria sí o sí para la raza humana. En no violencia hablamos mucho de ejércitos no violentos. Hay formas de resistir una invasión en una guerra a través de la no violencia que capaz serían menos costosas y más efectivas. Si algún día tenemos un gobierno de transición plenamente democrático, creo que Ríos de Pie empujaría, no lo he hablado con los chicos, pero lanzó la idea porque lo he hablado con otros académicos, de ejércitos de no violencia, de entrenar a la gente físicamente, sí, para su autodefensa, porque tampoco puedes estar indefenso ante el mundo, pero con otro tipo de tácticas y técnicas, no necesariamente con lo que ha llevado a la escalada nuclear que tenemos hasta el día de hoy ahí pendiente, pese a que ya no se le habla tanto como en la época de la Guerra Fría. Pero al mismo tiempo creo que yo no quiero ser dogmática. Yo entiendo a las personas que creen que la violencia es necesaria. También entiendo que mucho la necesidad de la violencia viene de traumas, y no solo traumas individuales, sino de traumas generacionales que no han sido trabajados y que no han sido curados. Y por lo tanto que para trabajar estos temas hay que aprender también de que uno como activista de no violencia tiene que estar dispuesto a hablar con gente que sí está de acuerdo con la violencia. A escuchar, yo he tenido muchos debates del tema, a escuchar por qué y entender cómo podemos ir cambiando esas perspectivas, respetándolas, ¿no? Pero tampoco sin caer en la demonización de aquellos quienes abogan por la violencia. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yanis? Gracias de verdad por todas las palabras que nos estás dando ahorita. Creo que nos queda bastante claro el objetivo de Ríos de Pie, tu objetivo de vida, y creo que nos inspiras a muchos jóvenes a hacer algo. Porque como tú comentabas, creo que todos, absolutamente todos, estamos cansados de esta situación en la que estamos viviendo. Bolivia tiene muchos problemas, pero tenemos que hacer algo al respecto. En base a eso tengo dos preguntas súper breves de lo que estabas comentando. No sé si podrías explicarme tal vez qué significa para vos desobediencia civil, primero. Y segundo, era... dame dos. Nos hablabas de los traumas generacionales, justo ahorita. Y eso me parece así súper interesante porque, por ejemplo, tú nos contabas que eres de Sucre. Aquí en La Paz estamos acostumbrados a las marchas y bloqueos. Y ese tipo de manifestación, en cierto punto es violenta. Y creo que es... eso lo puedes... Y creo que es... ¿Sí? ¿Te imaginas que no? No habían grabado, no. Bueno. ¿Quién es Denise? Cucumari. Como te comentaba, existen las marchas en La Paz, y eso está bastante normalizado.
no sé si lo ha relacionado con los traumas generacionales. ¿Qué podemos hacer los jóvenes para manifestarnos de otra manera, para enseñar también a la gente? O sea, es común que vengan mineros, bombardeen o tiren petardos la plaza, bueno, todo el Prado paceño, y la gente se espante. Entonces, como jóvenes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de diferentes manifestaciones podríamos hacer? Perfecto. Eso básicamente. Gracias. Ambas preguntas están medio unidas, así que voy a intentar responder de una forma coherente. En la no violencia de la línea de Gene Sharp, que recomiendo que lean muchas personas si se animan, hay 3 métodos principales de protesta. Es como decir 3 tipos de protestas o 3 familias. Una es la persuasión, que es cuando haces acciones tácticas para transmitir el mensaje de tu causa o para convocar a gente. Eso va desde los cacerolazos que estamos viendo en Venezuela para protestar el fraude electoral, hasta una sola persona parada en una plaza con un cartel, también es persuasión. El fin principalmente es comunicar, y lo puedes hacer con una persona o con 1 millón o inclusive 100 personas. Una protesta de juguetes en Rusia, que fue muy buena en Siberia porque ahí arrestan a quien quiera protestar. Y esa es una historia muy larga, no quiero entrar en eso, pero recomiendo que lo investiguen porque fue una de las mejores protestas, creo yo, en los últimos 100 años. Y el segundo nivel más alto para el que sí necesitas números es el de no cooperación. La no cooperación implica dejar de cooperar con el sistema, ya sea en un punto económico, los boicots, cuando la gente llama a no comprar un tipo de marca. Eso no es ilegal, pero es no cooperación económica. No cooperación social, que en Ríos de Pie nos encanta hacer, por ejemplo, cuando hicimos sentadas afuera de los bancos el 2019. No es ilegal sentarse en una plaza, pero es tan raro socialmente hacer eso que la gente se descoloca, entonces no sabe qué hacer. Y no cooperación legal o civil, que es cuando ya estás no cooperando con la ley, como la marcha de la sal de Gandhi o cuando aquí decidimos hacer huelga y no ir a trabajar. Eso es desobediencia civil. Muchas personas piensan que la no violencia es desobediencia civil y que la desobediencia civil abarca todo, pero en realidad es no cooperación en un nivel legal. Aparte de eso hay un tercer nivel de métodos. Hemos hablado de persuasión, comunicar, no cooperación, interrumpir, e intervención, que ya es tomar el poder. Intervención es, por ejemplo, bloqueo de caminos, porque no solo estoy dejando de cooperar yo con el sistema, te estoy evitando a ti ir a trabajar. Entonces ya estoy tomando poder que no es mío. O lo que antes nos encantaba hacer, que estoy feliz que ya no pasa tanto, la toma de instituciones. La gente le encantaba tomar instituciones, pero de acuerdo a teoría de no violencia, yo estoy de acuerdo, inclusive en nuestro caso, solo tomas una institución cuando estás a punto de hacer una transición a la democracia, cuando va a haber otro gobierno que va a reconocer la causa por la cual has tomado la institución, y de ahí van a entrar nuevos funcionarios que van a hacer lo que la institución tendría que estar haciendo. Toma de instituciones siempre tiene un costo muy alto, legalmente porque es ilegal, físicamente porque te pueden sacar la madre los policías al reprimirte, económicamente porque no es fácil mantener una toma, se necesita recursos, lo saben todos los que han organizado protestas. Entonces no tiene sentido hacer una toma para que de ahí siga el mismo gobierno. Es como ir a un ladrón, quitarle lo que te ha robado, decir me lo ha robado, y después saber que se lo vas a tener que devolver. Entonces, o intervención también son las huelgas de hambre, porque estás haciendo daño a tu propio cuerpo. Así que son 3 niveles. Ahora, la no violencia, como es tan mundial, se la conoce con distintos nombres. A Gandhi le encantaba decir ahimsa o satyagraha en realidad. Al Dr. Luther King Martin le gustaba decir ágape, que lo tengo tatuado aquí. La definición académica actual más reconocida la maneja Erika Chenoweth y el Albert Einstein Institution, la institución Albert Einstein, que es lucha estratégica no violenta, Strategic Nonviolent Struggle. Yo digo no violencia entrada, entonces hay distintos nombres, pero al final, entre ellos, desobediencia civil, pero es toda esta gama. Y ya uno escoge con cuál se queda eventualmente. Pero si uno quiere ser técnico, desobediencia civil es no cooperación legal. Me llamó fuertemente la atención cuando estaba en su página web y vi el origen de su nombre, de este poema. Y con todo lo que nos comentas, hay un trasfondo muy artístico, tal vez, no sé si artístico, poético, de entrega del cuerpo, de explorar en el servicio. Entonces quería saber si ustedes tienen acciones específicas, explícitas más bien, dentro de Ríos de Pie, para buscar desarrollar esta sensibilidad estética. Tal vez otra manera de levantar la pregunta es, ¿qué papel tiene el arte para ustedes
dentro del desarrollo de las personas que están en ríos de pie, y si también como que lo buscan extrapolar a la población, y qué tan fácil, difícil es y cuáles son las implicaciones que eso tiene. Sí. Hay artistas dentro de Ríos de Pie, hay gente muy capaz. De hecho, menciona a Yaneli, que quizás no se considera artista, pero esa mujer hace magia con sus manos cada que hay que hacer una protesta. Y para nosotros entendemos muy bien el rol del arte en la sociedad, y el rol del arte tanto para expandir un autoritarismo como para defender la democracia. Entonces, en distintos momentos, por ejemplo, en los 21 días, el paro 21 días en Santa Cruz, coordinábamos con distintas bandas para que ellas toquen, den conciertos en la calle para la gente que estaba protestando, en cierto punto también para ¿cómo puedo decir? Para reclutar personas para que hagan la veeduría electoral el 2019, hicimos un protestival, que era un festival de música, y para entrar lo que tenías que hacer era darnos tu nombre y tu número de WhatsApp. Esa era tu entrada, pero obviamente era porque después te íbamos a llamar para el control electoral y tenías que medio que aceptar el control electoral, y entrabas a ver un montón de bandas buenísimas. Los Salmones, Animal de Ciudad, tocaron varias bandas muy buenas con nosotros. Aparte de eso, igual últimamente estamos explorando el cine. Uno de los fundadores de Ríos de Pie, que ya no es parte, se ha dedicado al cine últimamente, entonces creo que nosotros igual con el documental de Navalny, que nos pareció una forma artística interesante de transmitir nuestros valores sin tener que hablar de Bolivia directamente. Es un documental que hemos proyectado en Santa Cruz, estamos esperando poder proyectarlo en La Paz. Y internamente, como para el grupo, hemos hablado mucho de cómo el arte ayuda para procesar el estrés y el miedo inclusive. Entonces, no sé si hasta ahorita los chicos han hecho Corregime Aníbal algún día de manualidades o algo así. Sé que estaba en los planes. Un grupo que se llama Art Attack. Sí. Que preparan los materiales para las protestas. Sí, tenemos un grupo que se llama Art Attack, que hace los materiales para la protesta. Y sé que se han juntado a pintar mandalas más de una vez cuando yo no estaba. Carito sí hace un montón. Sí, pero sí, no tanto como quisiéramos, pero lo entendemos y lo apreciamos. Sí. Creo que después tú quieres añadir algo. No, la verdad que no. Sí, la primera parte entonces. Ya. ¡Yay!